Los mercados de Asia y Europa, que cierran horas antes que Wall Street, ya presagiaban un día negro. Las acciones de 3 bancos alemanes, incluido el Deutsche Bank, cayeron por el piso. El presidente de Francia reconoció que su país entra en recesión y los gobiernos de Holanda, Bélgica y Luxemburgo pusieron en conjunto 11.000 millones de euros para rescatar a Fortis, un gigante de la banca y los seguros. Problems are going overseas to Europe. We had a big European bank called Fortis getting a $16 billion cash infusion. So the contagion is spreading to other huge banks. Now, if the big fish go under, then some of the little fish become susceptible too. There'll definitely be smaller banks that had exposure to these bigger banks that will probably face some kind of a fallout. Las aguas revueltas de la banca europea fueron aprovechadas por el Banco Español Santander, que se quedó con la operatoria de un banco británico en problemas, lo que obligó a una aparición pública del primer ministro. The stability of the system comes first. Every mortgage holder, every saver, everyone who's running a business, everyone who's in work, everyone who's got bills to pay knows that you need a stable financial system to do that. We will work night and day to make sure that Britain can come through fairly this downturn, which has started from problems in America, is now affecting the whole of the system and is causing anxiety and insecurity amongst people in the country. Decíamos cuando empezó Telenoche que las consecuencias de todo esto son absolutamente infinitas, pero las señales son muy claras. Vamos a empezar por algunas señales. Marcelo, las bolsas, por ejemplo, que tuvieron caídas históricas. Estamos hablando de una gran caída en el día. Una gran caída, la mayor de los últimos 20 años. Hay que remontarse al año 87 en los Estados Unidos. Evidentemente se ha quebrado la confianza política. Todo el mundo espera que aparezca otro plan después de que el gobierno de Estados Unidos, Bush, pague el costo político en medio de las elecciones. Pero mientras tanto hay una gran incertidumbre y un gran temor de lo que puede pasar. Veamos lo que pasó hoy. Apenas se conoció el fracaso en el Parlamento, el Dow Jones cayó casi el 7%, el Nasdaq casi por encima del 9%. Las bolsas en Europa ya venían cayendo, en Londres más del 5%, en París más del 5%, en Madrid casi el 4%. En Asia ya preanunciaba bien temprano, Hong Kong 4,29, Tokio 1,26 y Brasil fue lo que más cayó, 9,75, llegó al 10% y suspendieron las operaciones. Brasil está muy expuesto a los vaivenes de la economía internacional, aún más expuesto a Argentina, ¿no? Bueno, en nuestro país la bolsa también cayó, no llegó a los 10 puntos, pero estuvo por encima del 8,5% y lo que sí bajaron fueron los bonos. Sí, efectivamente. Lo que sucede es que en este tembladeral internacional nadie va a estar exento, incluso la economía argentina estaba aislada igualmente porque, por ejemplo, Brasil devaluó el real, Chile devaluó el real. Esto afecta el comercio, en especial Argentina con Brasil, por ejemplo. Los cereales bajaron hoy junto con el petróleo, esto afecta la recaudación tributaria. El dólar en Buenos Aires estuvo más tranquilo. La cotización subió a 1 centavo, 3,14, 3,10 para la compra. El Banco Central manejó el mercado y tuvo que poner alrededor de 40, 50 millones de dólares. La bolsa, como vos decías, Santo, una caída terrible, venía cayendo 3, 4 y cuando se conoció esta noticia acompañó el resto del mundo, 8,68. Los bonos cayeron en promedio 2,2, o sea, una caída pero más tenue. Pero subió el riesgo país muchísimo, 95 unidades, casi 10 puntos, 9,47 puntos básicos y esto afecta obviamente las tasas de interés para la Argentina, ¿no? Y mientras tanto no podemos evitar pensar esta crisis norteamericana como algo muy parecido a lo que nos pasó a nosotros en 2001, en otra escala, claro, pero parecido. Ana Barón vive y trabaja desde hace muchos años en los Estados Unidos, por eso ya mismo vamos a preguntarle a Ana. Ana, ¿qué es lo que sentiste hoy, qué se vivió hoy en los Estados Unidos? Sí, mirá, vale la comparación con la Argentina de alguna manera porque el desasosiego y el pánico que cundió hoy, yo no lo había visto nunca antes. Realmente la gente está muy preocupada, los fondos de pensión donde tiene invertida todos sus ahorros y todo lo que va a ser su jubilación, hoy bajaron y siguieron bajando y lo peor es que nadie sabe qué puede llegar a pasar, porque en realidad la sensación da
digamos, la sensación es de que Bush no está en control. No está en control ni Bush, ni tampoco Nancy Pelosi, que es la líder de los demócratas en el Congreso, ni tampoco John McCain, que es el candidato republicano para las próximas elecciones, como Obama, que tampoco están en control. Entonces, la sensación es de que hay un vacío de poder y nadie sabe qué puede pasar el jueves, cuando vuelva a sesionar el Congreso, si van a reflotar este proyecto o si van a tener que volver a empezar de cero. O sea que se siente y se vive incertidumbre y desasosiego. Ana, está Marcelo Bonelli con nosotros. Nosotros queremos empezar a hablar de las consecuencias. Estas consecuencias que tememos todos, ustedes están viviéndolas allá, ya las están viviendo, pero ¿cuáles podrían llegar a ser, Marcelo, las consecuencias? Bueno, acá estamos hablando de riesgo país. El aumento de la tasa de interés es una consecuencia sin ninguna duda. Los bancos hoy aumentaron un poquito la tasa de interés de los depósitos, que estaba bastante planchada de hace un par de meses. Del 12% empezaron a pagar 13, 14, algunos 15% para retener ahorristas. Y lo que puede aumentar son las tasas de interés para los créditos hipotecarios. Por ahora los bancos las mantienen, pero las mantienen altísimas, porque la aumentaron en la crisis del campo y nunca la bajaron. Por ejemplo, para un crédito hipotecario, las tasas están entre el 15 y el 20%, inaccesibles para la clase media. Y Ana, siempre desde los Estados Unidos, ¿cuáles esperan que sean las consecuencias de esta situación? Mira, por lo que dicen todos los especialistas que yo he consultado, esto recién empieza. Este es el gran drama, porque de alguna manera después de la explosión de la burbuja inmobiliaria, se espera que ahora vengan el problema de las cartas de crédito y también los créditos que la gente tomó para tomar autos, es decir, para comprar autos. El problema es que se piensa que en algún momento los estadounidenses van a empezar a no poder pagar tampoco sus cartas de crédito y tampoco esos créditos que tomaron para comprar autos. Entonces, si el sistema financiero realmente no es rescatado rápidamente, nadie sabe lo que puede pasar, porque esto ya está teniendo efectos en la economía real y las empresas no pueden sacar créditos en este momento. Para darte una idea, incluso McDonald's, que es una de las empresas más populares y más fuertes de este país, está teniendo problemas para tener créditos. Mientras tanto, Ana, hay una campaña electoral en curso y esto no fue un tema intrascendente en el tratamiento que el Congreso hizo de este plan de salvataje. De hecho, un proyecto que entró con 3 páginas terminó teniendo 103 de tantas modificaciones que se le hicieron. Ana, ¿cómo sigue a partir de ahora? ¿Cómo sigue todo con la campaña, con las elecciones, con la política? Mira, una de las cosas feas que se vio hoy es que hubo muchos diputados que tuvieron más en cuenta su electorado que, si querés, el interés más general y del país. Como vos sabés que en noviembre no solamente hay elecciones presidenciales, pero también hay elecciones legislativas, es decir, se va a renovar toda la Cámara de Diputados. Todos los diputados que votaron hoy están para reelección y hubo muchos que, como te digo, prefirieron escuchar al electorado, que en su gran mayoría, te diría, está en contra del rescate, porque hay mucha gente que piensa que los contribuyentes no tienen por qué pagar la mala conducta de los bancos. Ana, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Ana. Vamos a seguir en contacto con Marcelo y enseguida nos reencontramos con el tema. Mercados y el cimbronazo por el no al plan de salvataje de Bush también llegó a la web, Federico. Bueno, una recorrida por qué dijo el planeta de todo esto. Hemos visto titulares como no habíamos visto ni siquiera en estos últimos días, y eso que es unos días largos ya que el tema viene espeso en economía. Entre la sorpresa y el temor, esto es lo que dice El Mundo. No por nada las páginas de noticias del mundo hoy tienen marcos negros. El Wall Street Journal anuncia con este entorno que el rescate financiero tropezó en el Congreso norteamericano y que mandó las acciones bien abajo. El New York Post pone con este tamaño de letra que el plan de rescate no anduvo. El Washington Post fue el primero en anunciar que se desplomaban los mercados. Este diario también denuncia que el rescate falló porque los miembros del Congreso norteamericano no están tomando a esta crisis con la seriedad necesaria. Tema que también aborda el New York Times, que grafica en tapa el desplome sin igual de las acciones.
Fuera de los Estados Unidos, en Europa, por ejemplo, el tema tomó por sorpresa a la BBC de Londres, que le da toda la portada. La negativa al plan de Bush preocupa en Italia, según muestra el Corriere della Sera, una crisis que también está obligando ahora a rescatar bancos europeos, como destacan en El Mundo, de Madrid. En Alemania hablan de shock y en Francia los titulares son sombríos por el rechazo al rescate. Impacto total en Brasil, donde la caída superó el 12% y un tembladeral que se expande por el mundo.